Nada, 100%. Al final hay que elegir y hay que ver dónde estás. Yo ahora estoy aquí, igual dentro de 3 meses te digo he dejado Twitch porque ya no me apetece hacer más y estoy haciendo otra cosa. A mí eso, la que más alegrías me da es el podcast y el email marketing, que es donde estoy ahí al 100% y en el resto en realidad es más experimento, es juego, es ver qué pasa y ir probando. Si alguna vez suena entre comillas, la flauta, porque claro, que hacemos cosas de marketing, tampoco nos podemos volver locos, ¿no? Está guay. Pero, por ejemplo, YouTube cada vez está creciendo un poquito más, un poquito más. De hecho, desde que funciona mucho mejor lo que hago en Twitch, que luego lo resubo a YouTube, funciona mucho mejor en YouTube que en Twitch, pero vamos, escandalosamente mejor, ¿sabes? Entonces, al final, que es como grabar un vídeo yo solo que lo grabo ahí y ya está. Y como al ser en directo me permito más el tomarme un traguito con el café, el no sé qué, porque tiene un poquito más ese rollo y al justificar como que estoy subiendo un directo, puedo estar menos pensando en estoy pam, 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 soltando esto y relajarme. Y a nivel de creador en general me ha venido muy bien porque yo a veces tenía la sensación, y esto ha sido aprender a base de hacer vídeos en Twitch, que te metes en YouTube, o sea, cuando hago un podcast o cuando hacía un vídeo en YouTube, o cuando hago un vídeo en YouTube, sentía como que era, tengo que estar pam, pam, pam todo el rato, pam, 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 ¿sabes? Sin parar, esto y esto. Y Twitch me ha enseñado un poco a estar más relajado, a frenar, a estar más tranquilo, y eso se lo agradezco mucho porque yo he notado mucha mejora en la comunicación en otros sitios porque ahora voy como más relajado a la hora de crear esos contenidos. Y es gracias a aprender a no tener que estar llenando. Porque una cosa que a mí me agotaba mucho de Twitch la primera vez que lo intenté era... Me agotaba porque tengo que estar media hora o una hora o lo que estuviera todo el rato hablando, todo el rato hablando. Y conforme fui aprendiendo que no tampoco pasa nada por respirar, por relajarse, etcétera, pues era como tal. Y eso me lo he llevado también a los otros sitios y la verdad es que lo disfruto mucho. Laura es mi novia que está aquí, al lado viendo el directo, ¿sabes? Y... Nada, pues, yo creo que ni hay que estar en todas, pero también creo que en el mundo en el que vivimos centrarse en una es complicado también elegir solo una. Yo creo que al final hay que estar en un equilibrio en el que tú estés cómodo y que sea lo que tú puedas. Al final el problema es, si estás en mucho, o sea, ya no es tanto estar en mucho o estar en pocas, el problema es cuando la obligación que te pones hace que no disfrutes creándolo, porque se nota mucho cuando alguien está creando por el check o cuando alguien está creando porque de verdad le gusta, ¿no? Y me lo noto yo cuando creo algo para mí, que hay semanas donde lo disfruto mucho más y luego me lo veo y digo, esto me guste cuando lo estuve haciendo y otra semana que me veo a lo mejor al año y digo, esta semana estaba más cansado y no me apetecía hacerlo y lo hice por cabezonería, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, es ver en cuánto puedes estar y en cuánto quieres estar, que sea equilibrado con el resto de cosas que tienes y a partir de ahí decidir estar en una, estar en otra y también las que mejor te vengan. Es decir, yo por ejemplo, en Pinterest lo único que lo utilizo es para buscar anuncios antiguos. Evidentemente yo sé que para mí Pinterest no tiene ningún sentido. Entonces pues no voy a estar ahí creando cosas, pero sí que lo utilizo como fuente de inspiración de prensa, no, perdona, de publicidad antigua. O yo qué sé, TikTok por ejemplo, al principio me iba muy bien. Luego he ido desconectándome porque digo, sí, bueno, los vídeos van bien, pero me genera muy poco de vuelta. O sea, en realidad está muy bien, gente que lo ve, gente que da un me gusta, que comentan algo, pero a nivel captación de clientes es muy poco. Digo, entonces en vez de hacerlo ahí, que lo sigo subiendo, pero ahora lo que hago es, el vídeo es para Instagram, me lo pienso para Reel y ya luego lo replico en TikTok. Pues ya que lo tengo y cumple con el formato, pues lo subo al otro sitio. Pero he cambiado el foco y lo que hago es replicarlo. Con Facebook, por ejemplo, me pasa un poco lo mismo. Está ahí, lo tengo, alguna vez ha entrado algo, pero no le presto atención. Lo que hago normalmente es cosas que voy a subir a LinkedIn, las subo al otro sitio porque son formatos de alguna manera parecidos al hablar de algo así. Entonces, bueno, pues si se capta algo por ahí, se capta, pero no le presto atención. En realidad, mi foco en redes es Instagram, que por ahí sí que pillo bastante, y LinkedIn, que la verdad es que LinkedIn este año me ha dado muchísimas alegrías. Y luego está Twitter, que en realidad Twitter sobre todo lo utilizo para conectar con otros copies, porque hay una comunidad de copy muy guay y para ahí hacer piña entre todos y conocer gente está muy bien. Pero a nivel captación de clientes tampoco me ha dado mucho más del otro mundo en comparación con las otras dos. También Twitter tiene lo mismo que tiene Twitch, por ejemplo, Twitter es esclavo, hay que estar, hay que ser constante, hay que estar ahí y tal, y no es como las otras que puedes crear, dejarlo programado y estar tranquilo. Twitter exige estar muy encima. Y luego en cuanto a otras plataformas, pues eso, a mí el podcast me gusta mucho y ahí es donde más se pilla. Y luego, bueno, pues está YouTube, que lo disfruto también, tal, pero si mañana solo pudiera hacer una cosa, me quedaría con podcast, con newsletter y si el tema del canal de Telegram y tal funciona, que me lo estoy pasando muy bien, pues probablemente con eso también porque le veo sentido y le veo lógica a ir por cómo estoy viendo yo los mercados, que yo sobre todo estoy metido en lanzamientos y tal, le veo que es más lógica hacer mini comunidades, mini tal, que luego puedas aprovechar para, ya no ni siquiera digo para venderles, sino para llegar hasta ellos, que a veces está todo mal, la publicidad está más cara,
el tráfico frío cada vez funciona menos porque la gente tiene menos ganas, estamos menos tiempo en casa que hace un año o 2 años, entonces es ley de vida. Y lo que yo veo es que gente que tiene comunidades, lo que está marcando ahora la diferencia mucho es, tiene gente que te conozca de antes. Y si vas a gente fría, es cada vez más difícil venderles. Entonces, creo que tiene sentido. No porque ahora mismo tenga algo en cabeza, que sí que quiero sacar varias cosas este año y estoy trabajando en ello, y probablemente todo esto tenga luego un sentido y ayude, pero también porque quiero probar un poco. Y también porque muchas veces son cosas que hago para clientes y digo, ostras, vamos a experimentarlo también conmigo porque lo estoy haciendo con ellos y está yendo bien, vamos a probar a ver qué pasa. Y al final, por ejemplo, el canal de Telegram no es más que un mini sitio donde yo voy compartiendo cosas, voy mandando algún recurso que no mando por otros sitios, porque tampoco voy a ponerme a mandar un recurso por Twitter, ¿no? Pero a lo mejor algunas plantillas que utilizo, algunas cosas tal, pues las voy dejando por ahí a gente que le interesa, puedo hablar a la gente directamente si les pasa cualquier cosa y hablar con ellos tranquilamente. Ahora Telegram tiene la opción de emitir en directo también con el canal, entonces pues está ahí, si quiero hacer alguna sesión o lo que sea, pues lo puedo hacer y ¿os apetece que hagamos alguna sesión de algo un día de estos? Venga, guay, pues vamos a probar. Y es ir probando, la verdad, pero bueno, seguramente ahora estoy en un sitio, dentro de 3 meses estoy haciendo la mitad y a lo mejor en 3 más estoy haciendo otra cosa más porque o tengo más tiempo o me apetece o me he vuelto loco y me ha dado por hacer alguna tontería más. Es que al final es darle... es ir viendo cómo te sientes. Claro, por eso yo estoy un poco obsesionado, siempre ya había estado obsesionado con la lista de correo, pero este año estoy bastante más, este año como si lleváramos 6 meses, pero 20 días, como propósito me propuse darle más, ni siquiera con números, de hacer crecer X% la lista de correo, sino anúnciala más, porque no la pones en ningún sitio, está en la web y si alguien entra la ve, pero no lo pongo, no lo ponía en los artículos, no lo ponía no lo decía en el podcast, no lo decía en nada y era como, espabilate y dile un poco, cuéntalo un poco más, ¿no? Entonces, claro, iba creciendo, la lista está súper bien, claro, la lista tiene una apertura muy buena, estoy súper contento, la gente contesta los emails, pero claro, decía, ostras, es que esto que se lo pongo a todo el mundo en plan, oye, di que tienes cosas, yo conmigo no lo estoy haciendo, no sé si por vergüenza o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues le estoy dando más y se nota, al final es que cuando mueves las cosillas se van notando. Y es lo que dices, por ejemplo, en YouTube, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Hasta hace, no me acuerdo cuántos años, se podían monetizar los vídeos que hacías para niños en YouTube, pero un día YouTube dijo de la noche a la mañana que vídeos para menores no se monetizaban. Entonces, claro, si tú ponías todos los huevos en YouTube, te quedabas vacío. O sea, de pronto ya no tenías absolutamente nada y a ver cómo te llevabas a esa comunidad a otro sitio. Es que es muy difícil. Y más sobre todo cuando son plataformas donde no tienes correos electrónicos, donde no tienes tal. En LinkedIn todavía puedes hacer el chanchullo de descargarte los emails y enviarlos, porque lo puedes hacer. Pero también veo mucha gente que está tan obsesionada con subir seguidores que luego hablas con ellos y tienen muy pocos clientes o no les da. Y me sorprende porque es como, ostras, hay que al final en la vida tener un equilibrio. Yo hace los números en redes no los miro desde hace mucho tiempo, porque es como está bien, mientras vaya subiendo poco a poco, vaya yendo bien, vaya viendo repercusión, no tengo ningún problema. Claro, pero veo mucha gente que está y que los va celebrando. Tengo tantos, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Y luego no llego o tal, o no consigo clientes. Y me resulta muy particular, la verdad. Entonces, creo que al final lo que dice Priscila, que hay que estar donde esté tu público objetivo. Pero es que también, por ejemplo, como copy, mi público objetivo son emprendedores. Entonces los emprendedores están en prácticamente muchas plataformas diseminados. Entonces yo lo que hago es ir sembrando. Pero mi criterio con cualquier contenido es, si solo se puede utilizar una vez, ese contenido no vale. Es decir, por eso el podcast va a 2 sitios. Por eso cuando subo un vídeo a Reels, luego lo replico en TikTok. Y a veces lo replico también en otras redes, porque ya que lo he hecho, pues lo paso también por ahí y no me cuesta absolutamente nada. Es decir, si yo viviera de la publicidad de YouTube, esto no lo podría hacer, porque mi objetivo sería mover a la gente a YouTube para que vieran los vídeos y me diera dinerito YouTube. O si viviera de Twitch, que evidentemente ni de broma. Pero, viviendo de los clientes, a mí lo que me interesa sobre todo es sembrar cositas para que la gente empiece a venir. Y al final mi experiencia siempre es, y la de todos es, cuanto más siembras, más llega. Y no hay más vuelta de hoja. Claro, al máximo sitio, con el menor esfuerzo posible, sin que suene vago, pero siendo eficiente. Al final es eso, intentar buscar que los esfuerzos merezcan la pena. Lo que no puedes estar es... Y de hecho, yo una cosa que defiendo mucho es yo voy siempre con bastante contenido adelantado, porque si no me agobiaría un montón. De, ostras, mañana no hay nada. Eso es un rollo. De hecho, cuando normalmente me pasa porque he tenido más clientes, porque he tenido menos ganas de crear o lo que sea. Mañana no hay nada, muchas veces lo que me hago es, pues me dejo 4 o 5 días sin publicar en el sitio X y aprovecho para acumular y luego ya vuelvo cuando vuelva a estar. Y esto antes era una cosa que no me hubiera permitido bajo ningún concepto porque era súper cabezota, pero ahora es, oye, que me he equivocado y la he liado con los podcasts, pensaba, y esto me ha pasado, me he ido de vacaciones, pensaba que tenía
3 semanas acumuladas. Y entonces he estado 3 semanas sin prestar atención y de pronto he llegado a la semana 2 y digo, ostras, que me queda uno. Y digo, bueno, pues la semana que viene no pongo, pero estoy aprovechando para crear y ya en la semana siguiente vuelvo. Y no pasa absolutamente nada. Evidentemente, cuando paras de hacer una cosa, ves una curvita para abajo en las estadísticas. Siempre es así. Pero también lo que es verdad es que a nada que vuelvas más o menos a darle, las cosas vuelven a subir prácticamente. Y ya está. Y al final es ir sintiendo que nada es tan importante en realidad y sacarlo, divertirte, aprovecharlo y que no te coma, por otra parte. Sí, sí, pero en realidad no hay tanta diferencia porque el objetivo al final es que alguien se para a ver el vídeo y ya está. Solo que a lo mejor cambia un poco el estímulo porque en un anuncio normalmente la atención la intentas captar con el vídeo ya en movimiento y en YouTube, por ejemplo, intentas captar con la portada y el título, ¿no? Por decirlo así, pero en realidad la idea siempre es tener la fórmula básica del copy, que es la fórmula AIDA, que es primero captas atención, luego despiertas interés, deseo, que es la chicha, y una llamada a la acción para lo que quieras conseguir. Ahora, ¿cómo se suele traducir esto en un vídeo? Yo muchas veces se lo voy dando además a los clientes como por bloques divididos, en plan, esto es esta parte, y lo pongo en otro color, esto es esta parte, para que lo tengan, y además siempre voy como haciendo matizaciones también de cómo haría cada cosa luego a la hora de grabar. Pero sobre todo es empezar haciendo un gancho, es decir, el primer paso siempre, siempre, siempre tiene que ser dar un motivo a la persona para que se quede, porque al final tenemos muy poca paciencia. Si en los 30 primeros segundos, los que sea, hay gente que dice 30, otros dicen un minuto, otros dicen tal, da igual, si al principio no consigues que la gente tenga interés en lo que va a venir detrás y le presentas bien lo que va a venir, la gente no se va a quedar. Así que el objetivo es que ese primer contacto con el vídeo sea interesante y diga, ostras, me merece la pena hacerlo. Puede ser porque vayas, le desmontes algún tipo de mito y quiera quedarse a solucionarlo, puede ser porque hagas una frase de estas que digas, ostras, me interesa lo que viene detrás, puede ser porque estés hablando de una marca, de una empresa, de un no sé qué, de algo interesante para otra persona y simplemente por conocer la historia quiera quedarse. Y una vez he presentado ese primer momento, lo siguiente que hago es ya acabar de aterrizar el vídeo, que es yo lo llamo la parte de la promesa, que esto es muy marketingiano, pero básicamente es dejar claro y decirle a la persona que está al otro lado qué es lo que va a aprender, qué es lo que va a conseguir viendo este vídeo, ¿no? Como decirle, oye, mira, esto que has visto al principio, ¿te ha interesado? Estás aquí, ahora déjame adelantarte lo que vas a conseguir de estos 3, 10, 20, 30 minutos, lo que sea en cada momento, para hacerlo, ¿no? Decir, oye, pues por ejemplo, el otro día era que estamos hablando de cómo un e-commerce vegano se haya posicionado estábamos hablando de la estrategia de comunicación que utilizaban, ¿no? Entonces decíamos, vas a conocer los dos pilares que utiliza un e-commerce vegano, se llaman Vegafinity, por si alguien lo conoce, bueno, pues para ser uno de los sitios de referencia para comprar por internet, ¿no? Y básicamente eso era la promesa. Y luego, es la atención, pero yo llamo ya la chicha, que además se lo pongo así a la gente, esto ya es la chicha de empezar a dar caña, y en este caso se lo suelo distribuir en diferentes puntos para que le quede punto uno y cada punto tiene una introducción, un contexto y una conclusión. Y es un poquito así, lo voy haciendo. Y lo más importante, yo siempre soy muy pesado es cómo unimos cada punto con el siguiente, porque es donde a la gente la podemos perder y tiene que ser interesante. En este caso, por ejemplo, de Vegafinity es que además es que lo hacen muy bien, a mí me gusta mucho cómo comunican. Lo que hacen es, en redes, no publican nada del e-commerce, y lo único que hacen es publicar cosas relacionadas con el veganismo y con esta visión que tienen de la vida, por lo tanto, conectan mucho a nivel emocional con potenciales clientes veganos que al final comparten la misma visión, los mismos sentimientos, y luego utilizan Facebook Ads para hacer retargeting a tráfico templado que ha interactuado con ellos presentándoles sus productos. Entonces que a mí me parece la leche lo que hacen, porque me parece como súper inteligente, la verdad. Y dices, coño, ¿a qué le voy a comprar la hamburguesa vegana? ¿A este que no lo conozco nada o a este que está denunciando las granjas en Instagram? No, pues el que está denunciando las granjas, que ya me suena de algo, ¿no? Y después explicar eso pim pam pum, y había otra clave, pero ahora no me acuerdo cuál era. Y una vez tengo todo eso, lo que suelo hacer es un sitio que yo suelo llamar de ralentí, de freno, que es básicamente, mucha gente lo que suele hacer es, de aquí ya te vas de la chicha a un CTA final. Pero claro, esto a mí no me acaba de convencer porque lo que pasa es que si haces eso, la gente se ha quedado con lo que ha querido quedarse o con lo que ha podido quedarse. Entonces a mí me gusta hacer como un sitio que sea un resumen de las 2, 3 ideas clave que hay, aunque sea muy rápido de pim pam pum, porque de esa manera lo que consigues es que incluso la persona que está un poco despistada y que no se ha enterado, no ha querido enterarse mucho del vídeo, ha estado haciendo otra cosa, se pueda conectar y se vaya del vídeo con la idea, con las 3 ideas, con las 2 ideas que para ti eran realmente importantes transmitir, ¿no? Pues era lo del tráfico templado, lo de los valores y pues que la experiencia de usuario es muy buena, yo que sé, lo que sea. Y luego ya la llamada a la acción que hay que conectarlo. Y otro problema que hay muchas veces en estas llamadas a la acción, y esto ya no es solo de YouTube o de guiones, es de cualquier tipo de contenidos, y es algo que yo pequé mucho también muchas veces, es que la mayor parte de la gente falla a la hora de hacer llamadas a la acción porque parece como que le da vergüenza hacerlo, pues como a mí con la newsletter en el podcast, ¿no? Le da vergüenza hacerlo
Claro, y la tira y dice, bueno, pues te hace un vídeo de 10 minutos o de 20 minutos y te suelta, bueno, pues tengo un curso, toma, adiós. Y es como, no, hay que dedicar un tiempo a plantear también esta llamada a la acción. Esto a mí me lo enseñó un chico que se llama Walter, que trabaja en una empresa super guay de marketing en Chile. Y hicimos un proyecto juntos y él siempre me decía, dale más caña a los CTAs, dale más caña a los CTAs, dale más caña a los CTAs, ¿no? Hace un par de años. Y yo decía, tío, pero si ponemos ya que pueden contratar y tal, y me dice, no, tenemos que darle estructura para que la gente primero no lo sienta como si fuera un pegote ahí puesto en medio y diga, ¿qué me estás contando? Sino poder conectarlo bien con las conclusiones que tenemos, darle un contexto y a partir de ahí ya luego presentarlo para que tenga mucho más sentido hacerlo, pero que no sea tal, si hay que dedicarle medio párrafo, o sea, 3 párrafos, 1 minuto o 2 minutos, se le dedica, porque al final todo el esfuerzo que hemos hecho previo ha sido para que acaben llegando ahí y nos da como cosa, ¿no? Es lo mismo que pasa muchas veces en las newsletters o en los propios vídeos de YouTube, que hacemos un contenido que es la leche, y luego decimos, el título, bueno, 4 trucos para dormir mejor. Y dices, no, seguro que lo puedes hacer un poco mejor, pero como estamos ya cansados, estamos tal, decimos, lo primero que se nos ocurra y ya está. Entonces, como que intentar que en cada una de las fases estemos conectados bien con lo que estamos haciendo porque es al final la única manera de que salga bien. Un pequeño truco es siempre que pidamos algo, justifiquemos, o sea, demos una justificación. Esto es un experimento muy tonto que se hizo en Estados Unidos hace tiempo, que era básicamente una persona que iba a un sitio de fotocopias y era para ver cuánta gente le dejaba pasar, ¿no? Entonces él llegaba al último y el primero decía, hola, ¿me dejas pasar? Y creo que le dejaba pasar como el 50-60%, que bastante me parece a mí, la verdad. En la segunda era, hola, ¿me dejas pasar porque tengo que hacer fotocopias? Que es un argumento malísimo, evidentemente tienes que hacer fotocopias, por eso estás aquí. Y le dejaba pasar más del 90%. Y luego llegaba otra vez y decía, hola, ¿me dejas pasar porque tengo mucha prisa o tengo una urgencia o lo que sea? Le dejaba pasar un poquito más. Pero la clave aquí no era tanto el que una razón buena le dejara pasar más que una razón mala, sino que la diferencia entre dos razones por una buena y una menos buena era muy pequeña en comparación a la que había para una justificación o sea, para el que no daba razones, solamente pedía que le dejaran pasar. Entonces, si cuando estamos haciendo esa llamada a la acción le estamos dando un porqué a la persona para hacer clic, que bueno, que a lo mejor el CTA es dejar un comentario, tampoco hay que hacerlo mucho más, ¿no? Es dejar un comentario, suscribirse o lo que sea, se le da un poquito más de contexto y es más fácil que al final la persona acabe haciéndolo, porque su cabeza al final es, bueno, tiene sentido, voy a hacerlo. A ver, depende de lo que entendamos por clickbait. O sea, si es mentir, engañar, pues evidentemente. Pero es que al final eso tampoco tiene mucho sentido hacerlo, porque una vez se la puedes colar a la gente, dos, no. O sea, es que no creo que esto, pues. Aunque sí que es cierto que yo muchas veces veo vídeos de gente y digo, me está mintiendo, pero quiero ver lo que me va a contar igual, ¿no? Y me acabo metiendo y no pasa nada. Pero también creo que hay que intentar. O sea, ser lo más. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Igual que cuando el otro día me preguntaron en una entrevista, ¿tú qué piensas de los vendehumos, de tal, o de los lanzamientos tal? Y digo, a ver, el problema no es que la promesa sea más grande o más pequeña, el problema es cuando es verdad o es mentira. Si yo te hago una promesa enorme, pero soy capaz de cumplirlo, hombre, mucha gente me llamará vendehumos porque al final ya hay mucho desconocimiento, no, perdona, mucha desconfianza en este mundo, ¿no? Pero si luego la gente, yo digo, oye, te voy a enseñar a ganar 3.000 euros a la semana, por decir una burrada. Y tú vas ganando 3.000 euros a la semana con lo mío, no es ser un vendehumos, porque te lo estoy dando. Si te digo que vas a ganar 3.000 y ganas 30, vas a decir que soy un desgraciado, evidentemente, y cualquier insulto que se te ocurra, pero porque es normal, porque te estoy engañando. Con los títulos pasa igual. El problema no es que el título sea más o menos exagerado, es que la persona al entrar dentro luego sienta que su expectativa se ha cumplido. Claro, cuanto más exagerado sea un título, mejor tiene que ser el contenido para cumplir la expectativa, porque al final más va a esperar esa persona. No es lo mismo decir las 4 etapas que tiene o un checklist, las cuatro etapas por las que tiene que pasar un lanzamiento que funciona a increíble, los 4 secretos que me hicieron ganar 1.000.000 de euros con mi lanzamiento. Ojo, cuidado. Y incluso en este todavía tiene un pequeño matiz que es, me hicieron ganar a mí, no es que te diga que lo vas a ganar tú, ¿no? Pero ya estás como dejando caer un precedente que luego, si no lo haces, no funciona. Mientras estamos haciendo este vídeo, hay un cliente que está haciendo un webinar y es de guitarra flamenca. Está enseñando a tocar guitarra flamenca. Y el otro día tuvimos como una sesión en la que él me hizo el guión y decía, mira, en esta sesión vas a aprender, es para novatos, gente que está empezando o que quiere empezar a tocar la guitarra o que lleva muy poco tiempo, etc. Entonces él decía, te voy a enseñar, vas a aprender a tocar ritmos flamencos. Y yo le decía, no lo digas así, di que le vas a enseñar un método o una herramienta o un sistema o yo que sé, un paso a paso
para que pueda tocar esos ritos flamencos, porque no va a salir de aquí tocando esos ritmos, porque al final va a estar escuchando, va a estar haciendo tres tonterías con la guitarra, pero luego lo va a tener que practicar. Entonces, mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque al final la gente tiene que entender, o sea, tenemos que darle a la gente a entender lo que de verdad van a poder hacer con lo que estamos haciendo, porque si no luego llegan los problemas. Y da igual que sea un producto que vendemos o un contenido. Claro, si tú me engañas con un contenido, lo peor que puede pasar es que, bueno, pues ha sido un contenido malo o ha sido otra cosa y ya está. Si se lo engañas a una persona con una formación que valga, me lo invento, 3.000, 4.000, 5.000 euros, es que es muy difícil, ¿no? Y también nos pasa eso, las expectativas también están en función al precio. No es lo mismo comprarte un curso de 100 euros que te decepcione y dices, bueno, a la estantería o a la carpeta de Drive y ya está, que comprarte un curso de 1.000 euros y que te decepcione, que dices, ostras, aquí ha sido una inversión bastante más grande y tal. Entonces hay que ir pues regulando esto. Realmente, al final, claro, es que el problema es que ya clickbait ya está asociado a lo malo directamente, entonces ya no es tal, pero al final clickbait en realidad son... Es que el clickbait, si lo utilizas bien, al final es copy, es pues cómo presentar el vídeo para que funcione mejor. Y vale, está, y la imagen no es copy si nos ponemos puristas, pero es diseño al final, es también estrategias de diseño para llevar la atención de la gente a un punto concreto y que hagan una acción al final. Entonces, si lo hacemos bien, es que al final, y yo creo que al final estamos tendiendo cada vez más a un sitio, a un mercado en general, donde la gente está haciendo las cosas mejor porque cada vez hay menos espacio para hacer las cosas mal y para engañar, porque la gente ya ha aprendido. En 2020 valía todo para vender, porque la gente estaba en casa y estaba aburrida. Después de 2 años bombardeándonos a cosas, pues la gente dice, espérate, que quiero saber exactamente qué me estás ofreciendo. Con los vídeos pasa igual, a lo mejor en 2008 era fácil meter un... Bueno, en 2008 igual es muy pronto, pero en 2010 era fácil meter un clickbait a tope, porque tal, con unas flechitas y con un no sé qué y con no sé cuántos. Ahora en 2022 tú ves un título y dices, sé si me la estás intentando colar y sé si no me la estás intentando colar. Si queréis ver clickbait malo, malo, malo de este que te cabrea, id a ver los vídeos que publican en el periódico AS de deportes. Los titulares son, o sea, lo peor que hay. O sea, es como tal. Y es que lo ves y además dices, es que sois idiotas. La jugada de baloncesto que no sé qué, ya es leyenda. Y sale un tío votando y mete una bandejita. Y dices, estáis fatal. Entonces yo, por ejemplo, me río mucho de la prensa porque ha hecho mucho clickbait malo. O sea, me río, quiero decir, entiendo lo que le está pasando a la prensa de... Es que ahora nadie quiere pagar por nuestro servicio de suscripción. Claro, os habéis pasado los últimos 10 años poniendo titulares escandalosos solo para conseguir un clic y clavar la publicidad. Lo raro sería que la gente siguiera confiando en vosotros, ¿no? O por ejemplo, que me lo paso muy bien mirando estas cosas. El Marca, por ejemplo, te mete links invisibles en las categorías de las noticias para que te salte primero el anuncio, tengas que cerrarlo y luego vuelvas a pulsar para ir dentro. Y es, así luego no puedes pedirle a alguien, si le estás tomando así, que pague, porque dices, si me lo estás intentando colar, no tiene ningún sentido. Entonces hay que intentar, yo creo que al final la máxima es intentar hacer las cosas bien. Y es que es muy difícil intentar hacer las cosas bien, ¿eh? Déjame, es que esto también es tal, es que es muy difícil hacer las cosas bien, porque tienes días que estás más cansado, tienes días que dices, pues si vives de las visitas, no me está yendo las visitas, ¿qué tal si en lugar de poner este título pongo otro que al resto no está funcionando? Es que no es fácil hacer las cosas bien, y es muy fácil tirar por el camino de en medio y decir, oye, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Yo ahora, hace un rato, ya dejo de hablar, que te estoy metiendo aquí una chapa tremenda. Hay un chico que yo sigo ya en la vida muy pocos deportes, pero me gusta mucho escuchar a gente que habla de deportes cuando estoy sí aburrido porque me entretiene, simplemente, ¿vale? Y hay un youtuber, bueno, que no es youtuber, que es periodista, que se llama Rubén Martín, que lo está petando en Twitch y ahora se está viniendo mucho a YouTube. Entonces, me gusta mucho lo que hace, pero últimamente se está metiendo también con mucho en los salseos y comentándolos y tal, y digo, evidentemente con esto se rasca visitas, evidentemente, y además te metes muy dentro de lo que es la gente que está viendo ese tipo de contenidos, pero igual no es lo que quieres a medio o largo plazo, ¿sabes? Entonces también hay que pensar cuánto de lo que siembras hoy al final lo vas a conseguir. Y simplemente eso era como la conclusión final. Esto depende mucho de cómo estructures el vídeo y qué estés haciendo, es decir, de cuánto necesita la persona para tomar una decisión. Es decir, si tu CTA es suscríbete al canal, igual después de presentar una propuesta interesante en los 30 primeros segundos, se lo puedes pedir, porque una suscripción en YouTube que es gratuita no pasa absolutamente nada. El riesgo es cero y si ya le ha parecido interesante lo que le has prometido, pues igual dice, ostras, pues esto me gusta para que me aparezcan más, ¿no? Pero, por ejemplo, si la suscripción, si el CTA es vender un curso de lo que sea y la persona, y tienes que pasar por una serie de etapas de conciencia de esa persona para que acabe diciendo, me interesa este curso, igual si lo cuentas al principio no tiene sentido, porque dice,
¿qué me estás contando? Mi curso no sé qué, si me venías a hablar aquí de un truco para vender más, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué me vendes ya el curso de venta? No está preparado. Entonces, ese vídeo se hace así para poder llegar. Los famosos PLFs, estos que se han hecho muchos años de los 4 vídeos, etcétera, se hace así para poner a la gente en un bombardeo constante de información, para llevar a la gente a un punto donde vea de verdad lo que se le está vendiendo como una oportunidad. Y no lo digo como algo malo, si lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal, como todo. Pero y no se vende al principio porque la gente, o sea, porque se intenta poner en una situación a una persona para que tome una decisión en un determinado contexto con unas determinadas ideas. Si se vendiera al principio probablemente no funcionaría. Pero cuando haces una cosa de estas también tienes que estar muy atento, porque si de pronto empiezas a ver que la gente tiene ganas de comprar al principio, decir, igual no me merece la pena tampoco esperar hasta el final, ¿no? Pero al final es intentar entender cuál es el proceso de compra, dónde se encuentra tu cliente y cuánto necesita, es que no me gusta esta palabra, ¿no? Pero de adoctrinamiento, no lo entendamos como algo malo, sino adoctrinamiento en el sentido de, eso es, de entender una serie de ideas para poder hacerlo. Esto es al final como, ¿qué hago? ¿Una página de ventas larga o una página de ventas corta? Depende de un montón de cosas, no es que funcione una mejor que peor. Yo al final, yo soy del criterio de cuando el producto es desconocido o para la persona a la que vamos o es caro, normalmente hay que justificarlo más. Es decir, si yo te intento vender un Bolivic por 0,20, que no sé cuánto cuesta un Bolivic, pero 0,20, no necesito mucho. Con decirte, vendo Bolivic 0,10, te lo envío a casa gratis, pues probablemente si tú quieres escribir, pues ya lo tienes. Pero si en lugar de un Bolivic te intento vender una pluma de 37 euros, probablemente voy a tener que justificarte mucho más el hecho de que esa pluma valga 37 euros, ¿no? De que merezca la pena hacerlo así. Entonces, no es tanto donde lo colocamos por de base, sino qué hacemos, si no hacemos con ello. Es que a lo mejor si estás haciendo una lista de reproducción con muchos vídeos y tú sabes que la gente ya te conoce porque SEO, o que tienes una masa crítica de gente que te ve, que ya conoce quién eres, igual lo puedes meter al principio sin problemas. Por poner un ejemplo, Romuald Fons muchas veces hace los CTAs al principio aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién es, le buscas y dices, este es el loco del SEO. Dices, ¿y para qué lo va a esperar? Si va a sacar otra vez CreceTube, pues lo cuenta al principio porque va a haber mucha gente que ya va a estar deseando meterse desde el anterior. Pero si te fijas, en el anterior CreceTube que hizo, la venta de CreceTube no la puso al principio, sino que se hizo un CreceTube Lite de estos, un CreceTube Elite que lo llamó él, de una semana entera, que fue durante Semana Santa, donde estuvo 4 o 5 días compartiendo cosas contigo, y el último día te dijo, ahora te lo vendo si quieres. Y era precisamente por esto, para hacer todo este proceso, para decirle a la gente, si estas 4 días te han parecido la leche, imagínate, no sé cuánto, un año conmigo, o lo que sea, ¿no? O sea, al final es realmente. De hecho, yo, por ejemplo, soy un usuario muy particular de YouTube que cuando veo un vídeo de alguien que conozco, automáticamente normalmente le doy like antes de ver el vídeo. Mientras se carga le estoy dando. Y cuando es de alguien que no conozco, me lo tiene que recordar. Porque si no se me olvida, como no se lo da al principio, porque no sé quién es, pues es como, pues se me ha olvidado y muchas veces no lo doy. Pero a lo mejor si estoy viendo un vídeo tuyo, por ejemplo, Sara, que ya sé quién eres y que tal, y mientras está cargando ya te estoy dando el like, pues digo, me va a gustar lo que voy a ver. Entonces, a veces hay que recordarlo del like. Al final, si siempre se dice, lo puedes decir en cualquier momento porque es algo que no cuesta nada, pero al final se dice, por ejemplo, también porque al ser una cosa que no tiene ningún tipo de riesgo, si alguien se ha tragado 6 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo, no le va a costar nada darte el like porque dice, ostras, lo mínimo después de todo lo que me ha contado es que yo se lo pueda devolver de una determinada manera. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo puedo aumentar la tasa de apertura de mis emails o que la gente lea más los emails? Y evidentemente puedes hacer virguerías con los asuntos, puedes hacer tal. Pero lo que realmente funciona es que cada email que abra la gente se encuentre algo que le guste. Porque si le gusta, el siguiente lo van a volver a abrir. Y si le caes bien a esa persona, lo va a volver a abrir. Yo envío un email, insisto, todos los días, prácticamente todos los días. ¿Qué hace que la gente vuelva? Que yo, o sea, ¿qué creo que hago, qué hace que la gente vuelva? Yo lo que intento es contar al principio de cada email una pequeña historia para que la gente tenga algo entretenido y no sea como, bueno, te voy a hablar de un consejo de copy otra vez y digas, bueno, pues para un mes está bien, pero para 2 no, porque 2 de esto. Entonces yo empiezo con eso y luego al final el consejo de copy es una cosa mucho más concretilla al final, pero intenta ser lo otro. Entonces al final es eso, yo abro newsletter por quién le ha escrito muchas veces, no por el título, pero no porque como la ha escrito él la quiere abrir, sino porque mi cerebro ya asocia leer a fulanito con el hecho de... Eso es, pero yo creo que esto nos pasa con todo. Si tú vas a comprar, vas ahora mismo a un ¿cómo se llama esto? A un game y vas a comprar un videojuego, seguramente te decantes antes por una franquicia que ya hayas jugado antes que por una que no, pero porque ya sabes que con esa te has divertido mucho más antes, o con una saga de libros, o con una saga de películas, o con lo que sea. Entonces, pero es porque, total, yo por ejemplo creo que una persona que me contesta 3 o 4 emails es muy difícil ya que se vaya de la lista. Y a lo mejor luego está mucho tiempo sin leer el correo, porque tienes miles de cosas más por hacer. Pero ya hay como una conexión un poco más, ¿no?
O yo, por ejemplo, intento que mucha gente que me dice, oye, pues tal, no sé qué, a ver si un día quedamos. Yo siempre digo, pues la semana que viene nos tomamos un café virtual y nos vemos, ¿no? Para ver qué tal. Y sé que cuando se generan esas conexiones es luego más difícil romper la relación. Pero no lo hago por eso, pero sé que la consecuencia es esa. Igual que cuando alguien que yo admiro más me contesta o lo que sea, es más difícil que aunque luego no le lea, pues me pueda desconectar más de lo que hace, que le deje de recomendar o cualquier cosa. Evidentemente, todos nos acabamos cansando de las personas y de escuchar siempre lo mismo. El ejemplo que pongo siempre es, yo a Joan Boluda hace años lo he escuchado todos los días. Ahora no, porque después de escucharlo un par de años tal, está muy guay, sigue haciendo cosas muy chulas. Y de vez en cuando le escucho porque me gusta mucho lo que comunica o los podcasts que hace. Pero simplemente el cuerpo te va pidiendo también cosas nuevas. Y es normal ir desprendiéndose de cosas, hacer cosas tal. También tú vas cambiando como persona de que consume unos determinados contenidos, vas evolucionando y vas viendo cosillas. Yo creo que es súper importante. De hecho, en un lanzamiento hace poco, no sé, no lo hicimos exactamente con vídeos, pero al final era la historia que como que envolvía todo el lanzamiento. Era sobre, bueno, era un lanzamiento para Alex Izquierdo, que de hecho hoy estaba haciendo por ahí clases y está yendo muy bien, pero esto es del anterior. Y lo que hicimos fue como crearnos un personaje de un emprendedor que se encontraba en la situación a la que le queríamos vender. Pues oye, tiene una serie de problemas, etcétera. Lo llamamos José, creo. ¿No? José Pérez, con un nombre súper cualquiera, genérico en España, ¿no? Por decirlo así. Entonces, empezábamos como contando su historia, tal, no sé qué. Esto era antes de que empezaran los vídeos del desafío que hizo. Entonces, el último de los emails que a mí me gusta llamar emails de adoctrinamiento, concluía como, no me acuerdo exactamente cómo, pero al final la idea final era, al final, José, también eres tú. Somos todas estas personas que estamos peleando por tal. Y, no, y bueno, es que cuando luego revisamos las tasas de apertura de los emails, es que era una absoluta vergüenza, de 70%, 80% lo veíamos y yo me reía solo, o sea, pero nunca me ha pasado algo así. Y me reía solo con el chico que me había hecho la estrategia conmigo, que era como, ¿esto cómo puede ser posible? Y luego se mantuvo altísima, que en un lanzamiento normalmente empieza alta y luego va decayendo conforme van pasando. Pero a lo mejor del primero al último email, a lo mejor el primero había, quitando los de bienvenida y tal, que eso sabré normalmente, pero a lo mejor en el primero de la primera historia había un 80 y pico y en el último había un 60 y pico. Y decías tú, se nos ha ido completamente de las manos esto. Y funcionó muy bien, aunque había poca gente en el lanzamiento, pero funcionó muy bien porque a lo mejor había 300, 400 personas. Porque de alguna manera la gente se conectó mucho con esa historia, se sintió muy identificada y dijo, ostras, me van a hablar a mí. También, claro, al final esto es difícil hacerlo a la primera. Este era el tercer lanzamiento que hacíamos en tal y fuimos perfilando el mensaje cada vez más. También para ver cuál era el hueco que una persona como Alex, por ejemplo, quería ocupar dentro de este, ¿no? Entonces, él es un auténtico crack y ahora encontrará más su mensaje y lo va a reventar. Porque además tiene un mensaje muy sano, muy tal, y va a ir súper, súper bien. O sea, al final yo creo que hablar de uno mismo como emprendedor es... Hay dos situaciones, es decir, si tú eres un gran referente, es decir, si tú... Vamos a poner un ejemplo súper exagerado. Si tú quieres aprender a jugar al baloncesto y Michael Jordan saca un entrenamiento, que te cuente su historia y que él sea protagonista, no pasa nada, porque tú quieres ser como él. Entonces, al verle a él, de alguna manera estás intentando proyectar en él lo que tú quieres ser. Entonces, está guay. ¿Qué pasa? Que si no eres Michael Jordan, o ya no lo emprendido, si no eres un Russell Brunson de la vida, un tal, y te quieres poner como mega referente y no lo eres, al final quedas como muy forzado, como muy tal, y la gente no conecta contigo. ¿Cuál es la clave? Que al final, de alguna manera, siempre es generar empatía, que cuando la gente esté viendo una historia de alguien, diga, yo podría ser esa persona, ¿no? Entonces, el caso de José era muy paradigmático, porque como no era nadie, o sea, no era nadie porque no era ninguna persona de verdad, quiero decir, al final, cualquier persona que estaba ahí se sentía como, pues que las peripecias que iba pasando se sentían identificados, pero porque teníamos muy, muy bien definido cuáles son las etapas de un emprendedor. Empiezas y aceptas cualquier cliente porque quieres llegar a final de mes, llega un momento en el que tienes tantos clientes que no te da la vida y tienes que tomar decisiones, pierdes algunos clientes porque como no das a todo, no lo haces también como te gustaría, entonces en ese momento dices, tengo que cambiar de la cabeza o me voy a morir, por decirlo así, entonces empiezas a filtrar más qué tipos de clientes quieres y vas avanzando en este sentido, ¿no? Claro, esto y luego además iba a ser como todas las enseñanzas que se iba a enseñar en ese desafío, entonces estaba todo muy, muy bien hilado, que no suele ser así, este estaba muy, muy bien hilado. Nah, y además surgió como una charla entre los que estábamos en lanzamiento, hablando y riéndonos. No hubo mucho más historia y dijimos, lo hacemos, pues para adelante. Que al final, como salen las mejores ideas en realidad. Y salió así. Y fue por hilarlo bien. Si no, la clave es que sientes se sientan identificados. ¿Qué pasa? Que muchas veces cogemos testimonios al azar o los ponemos muy, muy ahí, los lanzamos. A mí una cosa que está haciendo ahora Javi Pastor, que me gusta mucho cuando hace sus lanzamientos y sus cosas, es
que ahora ya hace muy poco lanzamiento, que ahora hace ya mini lanzamientos así muy, muy distintos y me mola mucho lo que está haciendo. Es que en lugar de meterte, pues te voy a contar la historia de fulanito, que era un pringao y ahora vive de escribir, que es un poco el foco general que se suele hacer, hace que la propia persona escriba el email. Que luego en realidad no sé si lo escribe la persona o lo escribe Javi poniéndose en los pies de esta persona. Que no tengo ni idea y tampoco creo que importe tanto a la hora de la verdad. Pero lo importante es eso, que de alguna manera nos sintamos identificados. Entonces, hay dos maneras de sentirte identificado. Estaba a tu nivel y ahora está un poquito por encima, que es a donde tú quieres llegar. Que es, oye, fulanito, volviendo al ejemplo del baloncesto, José Pérez era jugador de baloncesto del equipo de barrio y utilizando estas estrategias, esto es muy marketingiano, pero bueno, por forzarlo un poco, ahora está jugando en las categorías, está jugando en el Real Madrid, por decir una burrada, o no en el Real Madrid, está jugando en segunda división de manera profesional, que sería como una promesa bastante más, no asequible, porque es inviable, pero sí más realista, por decirlo así. O soy Michael Jordan y te voy a enseñar a tal. Entonces, ahora estamos haciendo un lanzamiento con Víctor Coopers, que no sé si supongo que la gente sabrá quién es, pues estamos haciendo con él. Entonces, con él, entre muchas otras cosas, es más sencillo porque ya tiene una marca tan potente que contando sus propias anécdotas funciona, porque la gente se siente ya identificada con él, lo admira tal. Es muy fácil, bueno, muy fácil no, pero es bastante más sencillo que si estuviera haciendo ese lanzamiento yo, ¿sabes? Que no me conoce nadie en ese sector. Entonces eso es intentar generar esa empatía. ¿Cómo se hace esto? Yo veo mucha gente que lo fuerza mucho porque al final como que hace emails y hace propuestas donde como solo de eso y entonces es muy claro que lo estás intentando hacer. A mí lo que me gusta es que cada email tenga su propia narrativa, su propia historia para que la gente se sienta conectado. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero hace poco yo para una persona que hace formación para opositores, escribí y yo sé que más o menos la gente que está viendo esos emails tiene 30 y pico o 20 y muchos, 30 y pocos, que es la edad que tiene la persona que tiene el negocio. Y un día estuvimos hablando y me dijo, yo de pequeño veía a Oliver y Benji. Y yo, pues vamos para adelante con Oliver y Benji. Entonces hicimos un email basándonos en Oliver y Benji, pero no en Oliver y Benji normal, sino además yo muchas veces tiro de flashes que se me van viniendo a la cabeza de cosas que yo he visto, escuchado, etcétera. Y era un capítulo especial de un chaval que quería ser como Oliver, pero no le hacían caso, entonces iba a jugar a Italia o no sé qué. Da igual, en el fondo da igual. Pero la clave aquí era que, aunque era muy bueno, lo que pasaba es que como no era muy bueno en Japón, donde había jugado al principio, pero no se adaptaba a jugar en Italia. Entonces, claro, el problema era que sus compañeros le daban de lado y que el entrenador no le sacaba. ¿Qué tenía que hacer? Identificar cuál era la clave del juego en Italia para poder luego ocupar un puesto en el campo, simplemente. ¿Por qué hacíamos esto? Porque la idea que vendíamos detrás del lanzamiento es que para superar una posición no hace falta ni ser un gran estudiante ni muchas cosas, sino que lo que hay que hacer es dominar la habilidad básica para conseguir pasarla, que es tener una habilidad de memoria, unas estrategias de memoria muy potente, porque al final una posición es memoria pura y dura. Entonces intentábamos unir estas dos ideas, pero el 80% del email era la historia del Oliver y Benji. Entonces yo intento hacerlo así porque me parece que cuaja mucho mejor. Otra manera de hacerlo es esta, como esta, o con cine, series, etcétera, o que funciona muy bien porque si ha visto la película la otra persona o la serie, funciona de lujo, o con personajes a los que admiren pero que no estén lo suficientemente lejanos como para pensar, no tiene nada que ver. A mí lo que me gusta en estos casos es traer a alguien que no tenga nada que ver con lo que estamos vendiendo, pero que de alguna manera su filosofía X para hacer algo sí que tenga ese sentido. Yo he hecho emails hablando de Carolina Marín, he hecho emails hablando de la Nintendo DS, al final haciendo de Spider-Man, sé que da igual, si al final mientras tenga un poco de sentido, todo vale. Y la experiencia me dice que esos tipos de emails además funcionan mejor que simplemente un email agresivo de ventas. Al final la historia es darle contexto a lo que estés enviando o lo que estés contando en un vídeo, da igual, para que la gente lo quiera escuchar y no esté pensando en me está queriendo vender directamente, sino que vayamos como por un poquito el camino un poquito más alargado, pero que a la gente nos abra ya la puerta para escucharnos y no seamos nosotros tirándola abajo. Claro, al final es lo de siempre, depende de en qué posición esté ese contenido. Es decir, si tú vas a contar ni siquiera voy a irme ahí, cómo cambiar la tuerca de una bici, ¿vale? Por ir a una cosa súper específica. Ahí no vas a meter historia porque el que lo está buscando sabe precisamente, o sea, quiere que le enseñes a cambiar la tuerca y ya está. En este caso que te estoy diciendo era una secuencia de emails de a lo mejor una semana, entonces necesitamos un aliciente para que la persona vaya abriendo el correo en todo momento. Yo, por ejemplo, el podcast, yo tengo, por ejemplo, en podcast, tengo la sensación de que es un formato que no es tan agresivo como YouTube. Es decir, yo en YouTube tengo aquí, estoy viendo un vídeo y si no me gusta, zastas. Pero el podcast normalmente tienes el móvil en el bolsillo, los cascos puestos y no vas a cambiar igual. Entonces, arrancar con una historia, que es lo que intento hacer yo en cada episodio, algunas veces mejor, a veces peor, a veces se me olvida,
es muy factible porque la gente tiene mucha más paciencia. En YouTube tienes que dejar primero mucho más claro cuál es la propuesta que estés haciendo. Pero, por ejemplo, con este cliente que hablábamos antes de la estructura de Vegafinity, al final, Vegafinity era la historia para luego contar una estrategia de vender en e-commerce. Pero utilizamos una historia que estuviera relacionada con ellos y que a la gente le pudiera interesar. Si yo te cuento una historia de Oliver y Benji, me vas a decir, oye chico, vete para afuera. Pero si te cuento la historia de cómo lo hace una marca que está yendo muy bien y luego utilizo la propia estrategia de la marca como para conectarlo con lo que yo te quiero enseñar y vender, sí que tiene mucho más sentido. Así que es como intentar entender un poco. Y también depende mucho del cliente, no es lo mismo venderlo a un ingeniero que a un dibujante de cómics, te quiero decir. Es un poquito ir por ahí. Eso es, al final, el problema del storytelling, o sea, del concepto de storytelling es que se ha como prostituido mucho pensando que es simplemente contar una historia y ya está, pero es saber qué historia contar y también saber cuándo tienes que contar la historia. Hay momentos en los que no hay que darle más vueltas, otros en los que sí, y es como ir viendo un poco esto. Lo que pasa es que si os he hablado de storytelling y es, pues tengo que contar historias. No, no, es intentar contar una historia con la que la persona se pueda sentir identificado, le interese y poder conectarlo. Pero no es siempre momento de contar una historia. Es lo mismo con el Bolivic de antes. Yo no te voy a contar una historia para venderte un Bolivic, no tiene sentido. Pero si con la pluma, te digo que era la pluma que utilizaba la marca de las plumas que utilizaba George Lucas para dibujar los primeros bocetos de Star Wars y que ya no existen y que solo quedan 3 plumas, pues ya tiene mucho más sentido esa historia, ¿no? Para venderte esa pluma a un público al que estamos yendo. Entonces es básicamente eso, es como intentar identificar bien dónde estamos. Un libro, a ver, si quieres el libro que es, que yo no he podido acabármelo, me parece infumable, pero es el libro de guión, se llama El Guión y es de... Un segundo. A ver, es que lo tengo ahí. De Robert McNee. Eso es como el libro por excelencia de guión, pero es un tocho infumable. Si no, yo te recomiendo uno que se llama... es que creo que está en el salón, pero se llama Diseño Narrativo y es de no sé qué Feijó, vale, pero búscatelo, es un autor español y te cuenta un montón de estructuras, además está orientado también a conseguir objetivos. Está súper, súper bien. Y además, el autor tiene un canal en Telegram en el que comparte todos los días, hay cosillas narrativas y cosas así. Él lo que hace, algunas veces es para contar historias y más, él también está metido, por ejemplo, en el mundo de hacer juegos, entonces él le pone historia a algunos juegos, es la leche. Entonces lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Jorge Feijó creo que se llama, pero no lo sé decir ahora. No, no, la verdad es que no. Me voy a poner a estudiar como si fuera para un examen después y a ver de qué te acuerdas. Pero diseño narrativo es como una versión muy light, con cosas muy chulas, la verdad. Además te cuenta, te da diferentes estructuras para, en función de las emociones que quieras conseguir o del tipo de historia que estés contando y mola mucho. Te dice, aquí metes un pico para arriba, aquí relajas, aquí tal. Entonces, si quieres más guión puro y duro, o sea, tal, está muy, muy bien. Y luego está pensando si se me ocurría alguno más, así como más marketingiano, y yo te diría que, es que no me acuerdo, los libros de Russell Branson te habla mucho de estructuras de webinar y tal, y ahí también puede haber mucha, mucha chicha. Todo lo que es la saga Secrets que tiene, está muy bien también para eso. Pero ahí es también, eso es como muy de venta, lo otro es un poquito más narrativo, que hace como una mezcla de todo, pero que la verdad está muy, muy...